Hola, bienvenidos a una nueva entrevista de Pregunta Enseñas. Hoy contamos con la presencia de nuestro licenciado en Ciencias Sociales, Boris Pérez. Conversaremos con él acerca de las elecciones presidenciales del 2018. Hola a todos, un saludo. Me presento, mi seña es esta y mi nombre es Boris Pérez. Soy licenciado en el área de Ciencias Sociales. Hoy hablaremos sobre las elecciones presidenciales del próximo 27 de mayo. Agradezco tu invitación a participar en este programa Pregunta Enseñas. Colombia se enfrenta a una de las elecciones presidenciales en las que las FARC han entregado sus armas y ahora son un partido político. Contamos con una situación compleja con nuestros países vecinos. Los casos de corrupción han afectado la institucionalidad y hay crisis en la justicia. Bajo este marco, pregunto, ¿por qué la población sorda colombiana debe participar de manera masiva en las elecciones presidenciales de 2018? Excelente pregunta. Nosotros como comunidad sorda, como ciudadanos, tenemos derecho a la participación y a expresar libremente nuestra opinión. Y en el presente año, 2018, nos enfrentamos no solo a decidir quién será nuestro presidente por medio del voto, sino que además recientemente tuvimos las elecciones al Senado. Por esto es importante hacer una buena elección y así podemos estar tranquilos de que los recursos del Estado se inviertan en nuestras necesidades principales, como economía, salud, educación, entre otras, para el beneficio de nuestro país. Hoy en día tenemos el acceso a la información con el servicio de interpretación en televisión para estar enterados de las propuestas y campañas de los diferentes candidatos. Además, el tema que mencionabas anteriormente, que ya se firmó un acuerdo de paz con las FARC y que ahora son un partido político. Hay otros temas, como por ejemplo, la forma de combatir la corrupción o las relaciones actuales con países vecinos como Venezuela y Argentina y cómo esta puede llegar a afectar nuestro crecimiento. Gracias a que tenemos acceso a esta información podemos reflexionar y elegir presidente a conciencia y podemos hacer una elección acertada para que el presidente que elijamos sea una persona que pueda traer desarrollo para nuestro país. Este 27 de mayo se llevará a cabo la jornada electoral para elegir el presidente. En este orden de ideas pregunto, ¿quiénes son los candidatos presidenciales que podemos elegir? ¿Y a qué partido político pertenecen? ¿Cuáles son sus nombres? Explícanos. Claro, te explico. Este es el tarjetón. Podemos apreciar las diferentes casillas. En cada casilla se encuentra el candidato a la presidencia y al lado su fórmula vicepresidencial. En el primero podemos ver a Gustavo Petro, acompañado de Ángela María Robledo, como candidata a la vicepresidencia, quienes hacen parte de la coalición entre los partidos Colombia Humana y Maíz. El siguiente hace parte del grupo de personas afrodescendientes del Valle, quienes no se sentían identificados con ninguno de los candidatos y crearon un movimiento promotor del voto en blanco. Ellos elevaron la solicitud a la Registraduría Nacional del Estado Civil, quien aprobó que tuvieran este espacio en el tarjetón. En el siguiente orden está Iván Duque, acompañado de su candidata a la vicepresidencia, Marta Lucía Ramírez, del Partido Centro Democrático. Posteriormente está Humberto de la Calle y su fórmula vicepresidencial, Clara López Obregón, que hacen parte de una coalición entre el Partido Liberal y el Partido Social Independiente, ASI. En la siguiente casilla encontramos un candidato cristiano, Jorge Antonio Trujillo Sarmiento, y su fórmula a la vicepresidencia, una persona afrocolombiana, Freddy Obando Pinillo,
que hacen parte del partido político Todos Somos Colombia. En el siguiente recuadro encontramos a Sergio Fajardo y su fórmula a la vicepresidencia Claudia López, quienes hacen parte de una coalición entre los partidos Polo Democrático y el Partido Verde. A continuación encontramos a Vivian Morales y su fórmula vicepresidencial Jorge Leiva. Aunque ella dimitió a la candidatura el 2 de mayo, sin embargo, los tarjetones se habían impreso a finales del mes de abril y ella dimitió después de haberse impreso. Por lo que, como no se pueden hacer correcciones a los tarjetones, se recomienda no tener en cuenta esta casilla. En la siguiente encontramos al candidato Germán Vargas Lleras y su fórmula vicepresidencial Juan Carlos Pinzón, de la coalición entre el partido Cambio Radical y el partido de la U. Por último está la casilla de voto en blanco, es decir, quienes no estén de acuerdo con ninguno de los anteriores candidatos puede votar en esta casilla. Perfecto. Teniendo en cuenta la claridad con la que se expuso cada uno de los candidatos, ustedes pueden hacer una elección a conciencia. ¿Es claro? Perfecto. Si no comparto ninguna de las propuestas de estos candidatos o estoy en desacuerdo con ellas, ¿qué puedo hacer? Preguntemos. Mira, ¿qué opciones tengo? Claro, puede pasar. Recuerden, en el momento de marcar el tarjetón, si no estamos de acuerdo o no sentimos afinidad con las propuestas de los candidatos, podemos marcar una de las siguientes opciones. La casilla que se encuentra en la parte superior o la casilla que se encuentra en la parte inferior que hacen referencia al voto en blanco. Hay que tener en cuenta que si marco las dos opciones no se tendrá en cuenta para el conteo de votos y se anula el voto. Se debe marcar solo una. Algunas personas creen que si marco alguna de estas dos opciones sumaría votos al candidato con mayor puntaje, pero esto es falso. ¿Cómo se determina quién gana las elecciones? ¿Cuál es el proceso de selección? Muy buena pregunta. Depende de lo siguiente. El próximo 27 de mayo sabemos que contamos con 7 candidatos a la presidencia. Bueno, serían 9 casillas, teniendo en cuenta la casilla de voto en blanco y la casilla del movimiento promotor del voto en blanco. Son 9 opciones. Si un candidato supera el 50% de los votos será el ganador. Pero bueno, ¿sabes cómo obtenemos este 50%? No lo sé. Pondré un ejemplo. Supongamos que en Colombia habitan alrededor de 50 millones de habitantes, pero hay niños, bebés de brazos y personas menores de 18 años. Además, hay extranjeros, como personas que vengan de Venezuela o de Estados Unidos, entre otros países, y que recientemente llegaron a Colombia. Un número inferior. También personas que han tenido antecedentes por participar en corrupción en campañas anteriores, entre otros delitos. Ninguno de los anteriores se tendrá en cuenta, pues ellos no pueden votar. Supongamos que las personas habilitadas para poder votar en total son 36 millones. 36 millones teniendo en cuenta los colombianos que residen fuera del país. Sí, 36 millones. 36 millones. Exactamente. 36 millones de personas que hayan inscrito su cédula en la Registraduría Nacional del Estado Civil y podrán ser aptas. Quienes no hayan inscrito su cédula con anterioridad no podrán ejercer el voto. Supongamos que 30 millones de personas participan del voto y 6 millones se abstienen de votar. De estos 30 millones, el 50%, es decir, la mitad, serían 15 millones de personas. Si alguno de los candidatos obtiene más de 15 millones de votos, inmediatamente será el nuevo presidente y no sería necesario pasar a una segunda vuelta, que se haría el 17 de junio. Pero, por ejemplo, si ninguno de los candidatos supera estos 15 millones de votos, es decir,
más del 50% de los votos, sería necesario pasar a una segunda vuelta que se haría el 17 de junio, con los dos candidatos que obtuvieron mayor número de votos. El 17 de junio votaríamos nuevamente. Así es, estos serían quienes pasarían, ganando el que tenga mayor número de votos. Ese sería elegido presidente de la República de Colombia. ¿Cómo debo marcar? Hay dos formas correctas de marcar el tarjetón. Tenemos el tarjetón con las diferentes casillas. En la casilla aparecen dos fotografías, la del candidato presidencial y la del candidato de la fórmula vicepresidencial. Puedo marcar la fotografía del candidato presidencial. Un momento, ¿puedo marcar en dos fotografías? Una, la del candidato presidencial, y otra de una fórmula vicepresidencial que no corresponda a otra casilla. Continúo explicando. Puedo marcar la fotografía del candidato presidencial o marcar con una X grande toda la casilla. Pero si marco en dos casillas diferentes, es suficiente con marcar al candidato. Entiendo. Como decía, por ejemplo, por un candidato presidencial y una fórmula vicepresidencial de otro candidato en otra casilla, el voto se anula. No puedo, el tarjetón se rompe. Correcto. O si marcamos por la opción del voto en blanco y a la vez por los promotores del voto en blanco, este voto también será nulo. También es importante tener buen comportamiento en el momento de marcar el tarjetón. Pues si lo rayamos, el tarjetón, o dejamos algún mensaje que sea irrespetuoso, ese tarjetón también será un voto nulo. Perfecto. Perfecto. De esta manera concluimos esta entrevista. Recuerden que el próximo domingo 27 de mayo se llevará a cabo la jornada electoral para elegir al nuevo presidente. Es importante que realicen su voto a conciencia. Boris, ¿qué otras pautas nos das para tener en cuenta el día de las elecciones? Sí, es importante tener en cuenta el día y el horario, de 8 de la mañana a las 4 de la tarde. Si llegan un minuto más tarde, es decir, a las 4:01, se habrá cerrado las votaciones y usted no podrá votar. Asimismo, pueden consultar a través de esta página, la página de la registraduría, para conocer cuál es su lugar de votación, ingresando su número de cédula y solo con un clic aparecerá la información de dónde podrán votar. Deben llegar de manera puntual al lugar indicado. Tampoco olviden llevar su cédula original y al realizar el voto recuerden reclamar el certificado de votación. Los estudiantes universitarios obtendrán descuentos en sus pagos y los trabajadores lograrán media jornada laboral remunerada. Los invitamos a que participen con su voto y puedan hacer una elección a conciencia del nuevo presidente de la República. Muchas gracias, Boris, por tu oportuna información y por aceptar la invitación a nuestro programa. De esta manera concluimos nuestra entrevista con Boris. Informen de esto a toda la comunidad para que visiten nuestras redes sociales e ingresen a nuestro canal de YouTube Insor Educativo, dando like y compartiendo esos contenidos. Ya estamos próximos al día de las elecciones, a realizarse el domingo 27 de mayo, y es una oportunidad de crecimiento para nuestro país. Nos vemos en otra entrevista en nuestro programa Pregunta Enseñas.